Empezamos ronda informativa con noticias de última hora. Que nos llevan hasta las gasolineras porque el combustible sube los precios tras el ataque a Irán. La OCU habla de 8 a 10 céntimos por litro en 2 semanas. Barcelona, Laura Vidal. Primeras consecuencias para el bolsillo de los consumidores, el precio del petróleo sube y eso se refleja ya en los surtidores de las gasolineras. Desde el fin de semana el precio del diésel se ha encarecido 30 céntimos y el de la gasolina 20, aún así respecto a ayer. Hoy el precio se ha estancado, pero los expertos alertan de que podría continuar subiendo a lo largo de los próximos días. Por eso los más previsores aprovechan para cargar sus depósitos cuanto antes mejor. Sin embargo, solo el 5% del petróleo que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz y por eso no se espera que los precios lleguen a los niveles de la guerra de Ucrania. Crisis de Vox en la región de Murcia. El partido expulsa del grupo parlamentario a su líder, José Antonio Antelo. José Alfonso Pérez. Aunque hasta el próximo lunes los órganos de gobierno de la Cámara no van a tramitar la salida de José Ángel Antelo como portavoz del grupo Vox, bien podríamos decir que su final parlamentario ha llegado tras un límite de 48 horas. Nos remontamos al pasado martes, cuando se presentaba en una comisión como portavoz sin ceder a la presión del grupo para que dejara ese cargo. A partir de ahí, su partido presentaba un escrito, el grupo presentaba un escrito con defectos de forma que no fue aceptado por la mesa de la Asamblea y que dio lugar a un contraescrito de José Ángel Antelo en el que manifestaba que habían suplantado su identidad, lo que tendrá un trato en los juzgados según él hasta hoy todavía portavoz. Lo que sí que es cierto es que la misma tarde del jueves se presentaba otro escrito que ayer tampoco tramitaba la Asamblea Regional y que hoy no lo va a hacer, por el cual ya de forma fehaciente y correcta se pedía la expulsión de José Ángel Antelo del grupo para así poder proceder al cambio de portavoz. Y les estamos contando novedades, atención a esto, porque hay un frente también de guerra informativa y de propaganda. Esto es lo que Irán acaba de publicar. Es un vídeo que muestra el lanzamiento de uno de sus misiles más sofisticados desde un lugar, dicen, no revelado, con imágenes nocturnas que capturan el arma ascendiendo hacia el cielo y mostrando el bombardeo a países que se enfrentan a Irán. Lo que se está intentando clarísimamente es amedrentar. Y esta, la guerra servida también, guerra informativa hasta ahora. Tenemos muchos frentes abiertos, toda esta es la última hora. Repasemos, insisto, bélico, estabais hablando de lo diplomático, tenemos lo político, tenemos esta última imagen de guerra informativa y de desinformación. Urpegui. Sí, yo quería, obviamente la información es fundamental, es una de las armas más importantes en cualquier conflicto bélico, en cualquier conflicto incluso diría, ¿no? Pero sí que quería referirme a algo que ha dicho el invitado que has tenido, John Lee Anderson, cuando hablaba de que Donald Trump no ha calibrado las consecuencias de esta guerra. Yo creo que sí las ha calibrado, y las ha calibrado en una dinámica doméstica y precisamente con las elecciones de mitad de mandato. Ya a comienzo de año reunió a sus congresistas en el rebautizado de John Fitzgerald Kennedy Center al Donald Trump John Fitzgerald Kennedy Center y le dijo: tenéis que ganar las elecciones de mitad de mandato porque si no me meten un impeachment. Y yo creo que ahí es donde él va. Aquí no sé quién lo ha dicho y estoy de acuerdo. Gane o pierda la guerra, su posverdad y su posnarrativa va a ser que la ha ganado, ¿no? Y yo pienso que la guerra, como ya he dicho antes, no va a ocupar tanto tiempo como ha ocupado antes. Se están dando plazos para que tenga las manos libres. Ayer y antes de ayer, ayer o antes de ayer, se rechazó una propuesta demócrata, los republicanos rechazaron una propuesta demócrata intentando poner límites a la guerra de Trump, una guerra que efectivamente, estoy de acuerdo, que está siendo muy impopular. El editorial del New York Times, creo que fue el del lunes o el domingo, era absolutamente demoledor, uno de los más duros que he leído contra Donald Trump, y cuidado que los ha tenido duros. Entonces él está jugando la baza de salir bien, se renuevan, ahí no se renuevan todos. Y bueno, por terminar con un mensaje un poco positivo.
Carlos, tiene razón en lo que dices, que llevamos 100 años de conflicto. Pero yo creo que esto va a ser un punto de inflexión en Oriente Medio. No sé si para la paz duradera, pero sí que están ocurriendo cosas. Ya vimos los acuerdos de Abraham, que fueron muy importantes. Pero ha habido un hecho muy significativo que ha pasado totalmente desapercibido. Hace 3 días, dos cazas israelíes aterrizaron en territorio de Arabia Saudí. Eso es algo impensable hace solo unos meses. Se aterrizaron, fueron acogidos y no pasó nada. Es decir, algo está cambiando en la zona y yo creo que, o quiero pensar que va a ser para bien, en el sentido de que haya una paz o un entente cordial más o menos duradero, sin un Estado que desestabilizaba toda la zona, como era en este caso Irán. Esta visión optimista, ojalá la guerra acabe mañana en cuestión de horas. Yo digo que se está planteando un escenario, que puede incitar al optimismo en un futuro más o menos próximo. El escenario que veo, ¿no?, y que percibo desde hace muchos meses, es que a Donald Trump le da exactamente igual la economía del bolsillo de sus ciudadanos, porque es en contra de esto. Evidentemente va a encarecer la vida de los ciudadanos de Estados Unidos, también de nosotros, pero también de los de Estados Unidos. Bueno, yo no me atrevería a decir eso, porque la inflación fue precisamente uno de sus... es un tema fundamental para él. ¿Qué quiero decir? Yo creo que nos está afectando y que va a subir la factura y que obviamente esto va a traer consecuencias económicas y seguramente también a los ciudadanos de Estados Unidos. Es que Donald Trump no está en eso, ni siquiera creo que esté en las elecciones pensando de medio mandato. Es que seguramente después de esta venga otra, que era lo que dijimos cuando pasó lo de Venezuela. No, hombre, déjame abrir a la medio mandato. Yo creo que las elecciones de mitad de mandato es uno de los puntos fundamentales para Donald Trump, y no desde ahora, sino desde hace tiempo. Como te digo, el mensaje claro a sus representantes. No se nota. Hombre, yo creo que eso no tiene, déjame abrir la mesa. Quiere decir que siempre son unas elecciones absolutamente fundamentales de medio mandato, cuando se contra el Congreso y el Senado. Fíjate si el Congreso le hubiera podido pasar la propuesta demócrata de limitar su obviamente hay un posible en la guerra. Lo que yo no creo en absoluto es que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses vayan a decidir su voto en las elecciones de noviembre por lo que ocurra en la guerra en Irán. Sinceramente, habrá, como siempre hay, en la campana de Gauss siempre hay en los extremos, pero no creo que eso vaya a ser el factor decisivo. Pero me preocupa más otra cosa que se acaba de comentar en la mesa, ¿no?, que es hay un escenario nuevo en Oriente Medio, ¿no? Ya, pero es que el escenario medio es que hay un genocida que anda suelto. Es un escenario que nos ha costado, que han arrasado con la vida de más de 75.000 palestinos. Es un genocida que va bombardeando por ahí a quien le da la gana, que se salta el derecho internacional, que viola la soberanía de otros estados. Y hombre, eso es una situación diferente, sin ninguna duda, a la que había hace años. La cuestión es, ¿queremos esa situación diferente? Es decir, ¿queremos ese mundo? ¿Queremos un mundo del matonismo puro y duro, que es el mundo de Trump? En el que un mafioso va amenazando permanentemente: hoy te subo los impuestos, mañana te pongo un embargo, pasado mañana apoyo el genocidio en Palestina. ¿Eso es lo que queremos? Manuel, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Déjame abrir la mesa, hombre, que tengo 5 invitados más. Porque no sé si es lo que queremos, pero desde luego a mí me parece despreciable y me parece la clave. No basta con decir hay una nueva situación. Es que el 1 de septiembre del 39 en Polonia había una nueva situación. Lo que hay que decir es despreciable la nueva situación. Bueno, con ese, yo quería referirme a lo que decía Gurpegi ahora con el tema de que estamos ante un punto de inflexión y quería introducir ese elemento positivo de lo que está ocurriendo. Yo soy muy escéptico porque llevo tantos años escuchando eso del punto de inflexión, sus fronteras iniciales. Cuando hablabas de que el terrorismo empezó con Irán, es una falsedad. No, es una falsedad, En el año 1946, Israel bombardeó, puso bombas en el Hotel Rey David, murieron 82 militares británicos que estaban en aquel momento hospedados. El terrorismo forma parte de la historia, desgraciadamente, de Oriente Medio. Irán es un país terrorista en muchísimas ocasiones, como ha sido Israel en muchísimas otras ocasiones. Y pensar que se va a acabar el problema de Oriente Medio con Irán es simplemente permitir que se generalice, que se expanda el territorio de Israel, que es lo que está buscando ahora mismo, quedarse con medio
medio zona del Líbano, quedarse con Cisjordania, quedarse posteriormente con la Franja de Gaza y va a continuar la expansión, porque esa es la estrategia a medio y largo plazo. Pero desde luego el terrorismo no lo ha inventado Irán, el terrorismo lo inventó en el año 46 el Estado de Israel, o digamos en aquel momento el incipiente Estado de Israel, cuando puso una bomba en el trono del rey David, 82 militares británicos asesinados. Vale, yo estoy hablando fundamentalmente de la exportación del terrorismo, sobre todo a los países occidentales, porque sí había atentados terroristas por todas partes, dicho sea claro, de paso, yo lo he dicho, por todas partes, pero estaba restringido a la zona. Pero cuando el terrorismo yihadista se exporta a los países occidentales, ocurre o tiene lugar a partir del régimen de los ayatolás. Hasta entonces estaba controlado. Lo que estoy diciendo, efectivamente, yo no estoy aventurando que a partir de ahora todo va a ser miel y prosperidad. Lo que estoy diciendo es que se están produciendo una serie de movimientos geopolíticos, uno fundamental, que fue los acuerdos de Abraham. Poco a poco hay movimientos. Se ha permitido, y hace poco se permitió el vuelo de compañías aéreas israelíes a través de Arabia Saudí. Entonces, se está produciendo lo que te he dicho de los dos aviones. Está hablando a esta hora Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Le escuchamos. No se puede construir un muro entre los españoles. Y para hablar de derecho internacional, antes hay que respetar el derecho nacional. Y para venderse como patriota, conviene no pactar el gobierno con quienes buscan la destrucción de la unidad de nuestro país. Permítame añadir algo. El oportunismo de manosear la política exterior con fines personales no es algo puntual, es la norma. Se están reventando los fundamentos de la política de Estado en todas las áreas geográficas prioritarias para nuestra política exterior. Crisis diplomática en América Latina, crisis diplomática en el Magreb, crisis diplomática en Oriente Medio, crisis diplomática en Estados Unidos y completa pérdida de credibilidad en la Unión Europea. A Sánchez le pasa fuera de España lo que le pasa dentro. Nadie se lo toma en serio porque no es serio, porque ha traicionado a todo el mundo y mentido a todo el mundo. Es así. Pretende dar lecciones de paz el mismo gobierno que envió detonadores y explosivos a Irán. Dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026, pero la permitió en junio de 2025. Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de rota hacia Oriente Medio. Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN. Y lo que ya es el colmo, polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en 4 palabras. Como siempre, Sánchez miente. Miente a la OTAN, miente a la Unión Europea y miente a los españoles. Aunque esta es la línea de un Partido Popular que está diciendo cosas en algunos momentos que chocan algo con lo que conocemos, por lo menos con lo que está oficialmente confirmado. No ha habido aviones que salen desde las bases para una operación ofensiva. Esto es lo que desmentía esta misma mañana el Ministerio de Defensa, que dice hay movimientos de aviones para otras cuestiones, pero no se ha autorizado y no se están practicando vuelos para operaciones militares. Feijóo está diciendo que sí. En fin, la línea de hay un muro, hay una división, hay una guerra entre los españoles es exactamente la guerra que marcaba Isabel Díaz Ayuso. El Partido Popular aquí, en fin, en una posición que, ¿cómo leemos? Todo esto se aclara de una manera muy sencilla. Que vaya el presidente al Congreso de los Diputados, que diga lo que está pasando, cuál es la posición de España, qué es lo que puede pasar desde el punto de vista geoestratégico, económico, social, político, que es de lo que hemos estado aquí hablando. Que se someta a una rueda de prensa y que aclare todas las dudas. Porque es verdad que, por ejemplo, el tema de los aviones, hay un run de que hay aviones, de que no se sabe dónde van. Bueno, que nos lo aclare si efectivamente Estados Unidos no está engañando incluso al propio gobierno español. Pero es complicado acusar de mentir
No, yo mintiendo. quiero... Pero, por lo menos de decir está informando mal cuando la información no sabemos si yo he recordado, Javier, perdóname, yo he recordado, Javier, que luego Pablo Iglesias lo ha hecho cuando se nos dijo que cortábamos toda relación con Israel y luego no fue así. Yo quiero saber, que me expliquen exactamente, y creo que nos debe una explicación nuestro gobierno, y está bien que la exijamos, exactamente hasta dónde llegamos, qué vamos a hacer, qué ocurre con nuestra implicación en Chipre, que yo considero que efectivamente formar parte de un club como la Unión Europea o la OTAN tiene una serie de obligaciones que tenemos que cumplir, o sea que no lo critico, pero yo necesito explicaciones precisamente para disipar todos los rumores o todas las noticias que pueda haber falsas. Yo estoy completamente de acuerdo y planteamos, y efectivamente creo que una explicación parlamentaria en esta situación no vale es con pertinente, un lema y con 3 minutos desde Moncloa. Pero digo también, tampoco es legítimo el decir... se está atacando y se está cumpliendo con la OTAN. No es verdad. Es el Tratado de Defensa de Lisboa. Es el Tratado de Lisboa el que obliga a esto, no es la OTAN. Y que se diga, y se están utilizando las bases para este despliegue, por lo menos no sabemos que esto sea verdad. Es más, esto lo ha desmentido Defensa. Dicho esto, tenemos una línea hoy, Partido Popular, Gobierno, ¿cómo la línea del Partido Popular la está fijando, evidentemente, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, lo hemos visto aquí esta mañana, ¿no? Recurriendo a ETA y al insulto a Pedro Sánchez, y el silencio de Juan Manuel Moreno Bonilla, que yo creo que es bastante importante, porque las bases están en Andalucía. Claro. Y yo creo que el gobierno... De Morón y de Rota. Pero yo creo que una vez más vamos a las miserias de la política española. A mí lo que me gustaría tener una opinión... Pero no por todo, me gustaría conocer es la opinión del señor Feijóo sobre el conflicto. A mí Sánchez es irrelevante en este conflicto. Claro, el mundo está al borde de una tercera guerra mundial y estamos hablando de Pedro Sánchez. De verdad, hemos perdido el juicio desde el punto de vista político. Yo entiendo que Pedro Sánchez tiene una responsabilidad interior y nos debe preocupar porque es el presidente de nuestro gobierno. Nos debe preocupar Pedro Sánchez. Pero el conflicto es de tanta envergadura que el líder de la oposición tiene que tener una posición estratégica sobre lo que está pasando en Oriente Medio, que puede afectar incluso a algún país de Europa, como ha ocurrido ahora en Chipre. Ese es el debate. Lo demás es que son ruidos parlamentarios que no sirven para nada. Enlazo totalmente con lo que dice Carlos, porque es justo lo que iba a decir, ¿no? Vale, Sánchez es el mal en estado puro, es el culpable de todo. Perfecto, quiero decir, desde la crucifixión de Jesucristo en adelante, en estos 2000 últimos años, Sánchez es culpable, vale. Pero usted quiere gobernar España, parece ser, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Usted habría autorizado la utilización de las bases de Rota y Morón para bombardear y participar en una guerra ilegal? ¿Sí o no? Su ideal de política exterior es ir y poner los pies encima de la mesa y hablar mexicano ante el emperador, ¿sí o no? Es que son cosas sencillísimas. ¿Usted por qué no condena? Pues, imagino que porque está de acuerdo, el genocidio en Gaza. Es que son cosas... ¿O hubiera cumplido el acuerdo entre España y Estados Unidos del año 88? Bueno, ¿lo hubiera cumplido? Claro. Bueno, pero entonces yo estoy de acuerdo con una cosa que dice Cristina, totalmente. Yo creo que estamos todos en la mesa de acuerdo. Creo que claro que hay que ir a explicarse al Congreso en todos los casos y estamos... Una rueda de prensa y este no estaría es un mal tema de extrema gravedad, con lo cual hay que dar todas las explicaciones. Ahora, Cristina, es de una inocencia, permítemelo, gigantesca pensar que con eso van a terminar los rumores y las mentiras. No, yo hablo de informar a los ciudadanos. No, por eso de informar a los ciudadanos que creo que tenemos pero derecho has dicho como que ciudadanos. Es la forma de poner fin a los rumores y por eso digo que es de una inocencia entrañable. Sí, porque, porque Sánchez puede decir lo que quiera y tiene la obligación. Cristina es la única buena de toda la mesa. Es la única que no... Tiene la obligación. Debe ir, debe explicarse, debe dar una rueda de prensa, debe hacer todo eso. Pero pensar que va a poner fin a los rumores con eso, de verdad. El señor Feijóo miente permanentemente, sobre todo en todas sus comparecencias. Y obviamente no iba a dejar de mentir en esa del Congreso, que ojalá se produzca. Porque además, si eso se produjese, solo merecería la pena solo por eso. Una intervención de Feijóo sin mentiras. Eso sí que merece un congreso, un pleno extraordinario, casi un periodo de sesiones extraordinario. Déjame darle la réplica a Cristina, que insisto, la única buena de toda esta mesa, la única a la que no me habéis contaminado todavía. He estado de acuerdo con ella, no creo que me dé la réplica. Aquí parece que Manolo Rico cree que el anticristo es poco menos que Feijóo. Bueno, yo insisto en que el problema de Sánchez no es Feijóo en este conflicto, como no lo es en todos los temas que tienen que ver con
con política internacional y con defensa, porque tiene un problema interno evidente por los socios que tiene. Y yo creo que sí, que es exigible no solo la comparecencia, sino una rueda de prensa en profundidad, porque la política exterior es fundamental por todas las, y el conflicto en marcha, que yo me temo que pueda ser un conflicto que durará todo lo que quieran Trump y lo que quiera Netanyahu contra un régimen despreciable de los ayatolás que financia el terrorismo internacional. Y bueno, tenemos que estar preparados incluso por lo que pueda pasar. Mira, la izquierda española tiene una larga tradición, hablábamos hoy del no a la guerra, de Izquierda Unida se crea al calor del no a la OTAN, por cierto hace 40 años, de las bases sociales, es decir, la parte de izquierda del gobierno no tiene, yo creo, ninguna duda en cuanto a la posición tradicional que ha mantenido la izquierda en este país, tanto con la OTAN como con todas las guerras a las que solamente el Partido Popular nos ha metido en este país, también hay que decirlo. ¿Cuál es el problema que yo veo? El problema es que el Partido Popular no es con este tema, es básicamente con todo, nunca tiene propuesta y no le va mal electoralmente. Es decir, fíjate, te digo una cosa y te digo la otra. Es decir, ¿por qué hace un discurso, a mi juicio, con una hipérbole absolutamente irracional, que no es ni siquiera comprensible, como el discurso de Ayuso esta mañana, en el que no hace una propuesta como que se ha dicho, que bueno, ¿tú qué harías? ¿Aplaudir a Donald Trump? ¿Meter a España directamente en la guerra, como se hizo con la guerra de Irak? Hacemos un repaso de los fiascos de las guerras de los últimos años, del fiasco que fue la guerra de Irak, del fiasco que fue la guerra de Libia, del fiasco tremebundo de la guerra de Afganistán, abandonando un país después de 20 años de ocupación. Hablamos de que para eso sirve la política exterior de Estados Unidos. No, yo creo que este país ha aprendido bastante de todo eso, y cuando ayer Pedro Sánchez, haciéndose eco de un lema tradicional de la izquierda de los pacifistas españoles, que fue el no a la guerra, acertó. Hoy yo creo que se ha equivocado, no entiendo, todavía sigo pensando por qué ha salido la ministra hoy, y estoy de acuerdo contradiciendo el buen mensaje que yo creo que ayer se daba, porque eso tiene que ver, y aquí lo has dicho y estoy de acuerdo contigo en una sola cosa, en más cosas, pero en esta particularmente, es que la guerra y la mentira van unidas en todo momento. Yo es que no me creo nada de lo que viene del gobierno de Israel, de lo que viene de Estados Unidos. Es muy difícil discernir la verdad de la mentira de las opiniones en los medios de comunicación por la cantidad de intereses que hay en ella metida. Y yo creo que sacar la mentira de donde está tiene bastante que ver con reivindicar la idea de que la guerra es la forma más espantosa que tienen los seres humanos para resolver un conflicto, y que la posición pacifista, defender la paz en todo momento y en todo lugar, no tiene que ver ni con la inocencia ni con la utopía, tiene que ver con la construcción solidaria y real de la colaboración entre seres humanos. Creo de verdad que lo que está haciendo Donald Trump en este momento es un acto de debilidad. Tiene demasiados problemas internos, Epstein incluido, en el que ha lanzado, como muchos países, esto el profesor me dará la razón, que sacan un problema externo para resolver el problema interno. Y me gustaría que de eso habláramos, también para ver que la debilidad a veces de quien grita más es lo que deberíamos estar mirando para poder sacar ese futuro positivo en el que yo creo que con la posición del Gobierno de España damos un poquito más. Pero parece que no le está funcionando porque el movimiento MAGA se está fracturando precisamente. Exactamente. Por esto, es decir, en primera legislatura no me meto en conflictos internos, no soy el vigía de Occidente y me importa poco lo que ocurre fuera de mis fronteras. E inicia una legislatura en la que se mete en Venezuela, se mete en Irán, amenaza a Groenlandia, amenaza a Panamá, y eso está rompiendo internamente ese movimiento reaccionario que es el movimiento MAGA. O sea que si tiene ese efecto, pues bienvenido sea. Tienes razón, pero yo sigo no es lo mismo el movimiento MAGA que los republicanos, ¿eh? Son dos tipos de votantes muy distintos. Sí, los republicanos se podrían también, exactamente. Pero son distintos, ¿eh? El votante MAGA no es el votante necesariamente republicano, son dos bloques distintos. Y pese a todo, y esto yo sigo las estadísticas, pues soy un friki de los números y las estadísticas, ¿no? Y le hizo mucho más daño lo que decías tú, los papeles de Epstein, que todo el tema. Hay quien sospecha que tiene que ver. Más daño. Sí, en la opinión pública norteamericana sí le está haciendo más daño la guerra, pero en el votante MAGA, focalizando en ese tipo de votantes, que ha sido el que ha ocupado siempre a Donald Trump, incluso en los peores momentos. Yo os planteo un sí todavía. ¿Por qué? Porque al votante republicano no le dolió la guerra de Irak, todavía. Y meses después, y cadáveres más tarde, Bush cayó 30 puntos en popularidad. Por eso, 30 puntos. Javier, por eso decía que Trump no va a llevar tropas, por más que esté diciendo ahora, bueno, existe la posibilidad, Trump no va a llevar tropas a Irán. Lo que sí creo que hay, y lo he dicho antes, tropas del Mossad, y que por ahí estarán revolviendo tropas del Mossad. Y en cuanto al final, que hemos revoloteado por ahí un par de veces, yo creo que Trump lo que está intentando es una salida parecida a la de Venezuela. Es decir, no, porque la democracia, estamos todos de acuerdo que eso no le importa en absoluto.
quien se lo crea, y si algo claro, hemos claro. aprendido en estos años es que la democracia además no se puede exportar, y ese ha sido uno de los problemas de Occidente, ¿no? Y yo creo que él está buscando una salida parecida a la de Venezuela, poniendo a alguien ahí. Se hablaba hoy, bueno, Irafi, el primero que dijeron, desde luego no podía ser, porque no es en un sistema como el iraní tan tradicional, no podía ser un Sayyid. Él no era Sayyid, no era descendiente directo del profeta. Yo lo tenía muy claro que no iba a ser. Se habla ahora del hijo de un hijo de Jamenei, pero yo estoy leyendo por ahí que una opción que podría tener Estados Unidos y que está pensando es en un nieto del Ayatollah Khomeini, que parece ser que sería más liberal. No, ya. te estoy diciendo estoy diciendo de los nombres. Bueno, no parece que vaya por ahí. Comparto con el profesor que parece ser que la estrategia de Venezuela, lo que quería hacer, parece ser que las cosas no van por ahí. No hay nadie al volante. Profesor, no hay nadie al volante, ni hay ejemplo en la historia anterior, más allá de Nerón o alguien que se le va mucho la cabeza, para poder ver que lo que estamos sabiendo no tiene nadie al volante. No hay. En Estados Unidos el gran debate es que se ha iniciado una guerra sin ningún plan, pero esto ha llegado al Congreso, esto se sabe. Eso se ha visto. No, por favor. A la estela de Israel. Yo pienso que Trump a la audiencia una buena noticia es que hablabais, y es verdad que el votante republicano, por supuesto que se ve afectado por esto. Es decir, el otro día yo vi con sorpresa, que los republicanos han perdido en Texas, que es como que el PP perdiera en Galicia. Esto es lo que ahora mismo tenemos. Toda esta es la última hora y todos estos los frentes abiertos. Actualizamos información enseguida con novedades en lo militar, despliegue español, con novedades en el frente y con novedades y reacción política. Ya. Ataques sin cesar. Noche de bombardeos en Beirut y Teherán. Y respuesta de Irán contra Israel. Un misil iraní en suelo europeo interceptado por la OTAN. Y una fragata iraní destruida por un submarino estadounidense. Más de 275.000 desplazados según la ONU. Mientras, siguen las evacuaciones en los países aliados. Máxima tensión en el 6º día de esta guerra. Hoy en Mañaneros 360. Ataques sin cesar. Noche de bombardeos en Beirut y Teherán. Y respuesta de Irán contra Israel. Un misil iraní en suelo europeo interceptado por la OTAN. Y una fragata iraní destruida por un submarino estadounidense. Más de 275.000 desplazados según la ONU. Mientras, siguen las evacuaciones en los países aliados. Máxima tensión en el 6º día de esta guerra. Hoy en Mañaneros 360. 2:20 de la tarde y esa tensión asoma a las tropas españolas al frente de guerra, porque hoy el ejército español despliega una fragata, la Cristóbal Colón, y un buque de aprisionamiento, el Cantabria, a la zona de Chipre, donde Irán está bombardeando. Van a acompañar al portaaviones francés Charles de Gaulle, a distintas naves del ejército griego, pero hoy España se suma en este despliegue defensivo, insiste hoy el gobierno, pero que ahora mismo nos coloca en el escenario abierto. Vamos a acudir a buscar la última hora de esas tropas, de este despliegue y de las consecuencias que esto puede tener, porque la administración americana sigue amenazando, esto se puede pagar en la factura del surtidor. La guerra en Irán encarece la factura de la luz y del gas. Subidas inmediatas para más de 11 millones de españoles. Y el precio de la gasolina al alza. La gasolina al diésel deberían dispararse en torno a los 2 euros. Bombardeo a nuestros bolsillos. Está subiendo mucho. Hoy en Mañaneros 360.
España despliega la fragata Cristóbal Colón y el buque Cantabria de aprovisionamiento a la zona atacada por Irán, a Chipre. En estos momentos, el ejército español, la Armada española, se dirige a escenario bélico. El gobierno dice esto no significa una entrada en la guerra. España va a realizar, decía hoy la ministra Margarita Robles aquí, labores estrictamente defensivas, pero esto coloca a España en el escenario de la guerra. Esto es lo que hoy ha anunciado el Ejecutivo. El Gobierno desplaza movimiento de naves con el portaaviones Charles de Gaulle en una jugada que ahora mismo coloca a España en el escenario bélico. Lo ha confirmado hoy Moncloa, lo ha confirmado hoy el Ministerio de Defensa. Cristina Cañedo. Sí, estaban valorando cómo responder a ese ataque de Irán a Chipre y hacían público ese movimiento esta misma mañana. España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Después de ese ataque va a acompañar al portaaviones francés Charles de Gaulle y a otras navieras del ejército griego. Una vez allí van a tardar 5 días en llegar porque ahora están en el Báltico. Lo que van a hacer son labores de protección y defensa, además de sumarse a las capacidades de los Patriots españoles que ya están en Turquía. Insiste la ministra de Defensa en que esto no tiene nada que ver con entrar en la guerra como pedía Trump. Dar protección a posibles ataques en este momento en la zona de Chipre. Esto es un grupo francés con otros países de la Unión Europea en labores de protección. Una cosa es iniciar una guerra y otra cosa es que cuando hay una situación de evidente ataque está el derecho a la defensa, mientras que la actuación que pretendía el presidente Trump eran labores de ataque. El gobierno español dice esto no es ofensivo y dice además que tampoco se van a utilizar y no se están utilizando las bases de Rota y Morón, que hay movimiento de aviones, sí, pero ninguno relacionado con operaciones ofensivas sobre el terreno. Así que lo que ahora mismo tenemos es participación en el escenario de la guerra. El gobierno dice no en la guerra y bases todavía congeladas no se van a utilizar para esta operación de Estados Unidos. Eso es lo que dice Defensa, base de Rota. Mario Montero. Javier, y Washington presiona para recuperar la cooperación con estas bases militares. De hecho, ayer mismo el secretario del Tesoro reconocía que no poder contar con estas bases militares de Morón y de Rota está ralentizando la ofensiva de Estados Unidos en Irán. Pero el gobierno se ha plantado, se cumplen ya 4 días consecutivos en los que este espacio no está abierto a la colaboración con Estados Unidos en ese ataque unilateral que no está amparado por el derecho internacional. En las últimas horas sí hemos visto aviones americanos aterrizando en la zona, pero son aviones de suministro y ayuda humanitaria. Que la posición del Gobierno de España es inequívoca en este sentido. Las bases no se van a utilizar para ninguna actuación de ataque en este momento concreto y determinado, que no va a apoyar ninguna actuación que no esté amparada por el ordenamiento jurídico internacional. Y lo que nosotros estamos haciendo son misiones de disuasión y paz. El Gobierno dice hoy este movimiento es consecuencia del Tratado de Lisboa. Esto responde a legislación europea. Artículo 47. Y en estos momentos lo que se está haciendo no es labor ofensiva. Esto es lo que dice el Ejecutivo, esto es lo que dice el Gobierno, permite y hace este movimiento compatible con el no a la guerra. Hoy ha hablado el presidente del no a la guerra, José Luis Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez ha demostrado en política exterior, yo creo que una posición de acierto permanente. Acertó en la posición de Ucrania, acertó de una manera evidente en la tragedia que hemos vivido con el pueblo gazatí a manos de Israel y va a acertar ahora. El Partido Popular hoy en este escenario bélico abre también guerra política. Feijóo, Ayuso sostienen esto, que el gobierno miente y que está intentando una guerra, Ayuso decía literalmente esto, civil entre los españoles. Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra. Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en 4 palabras.
como siempre, Sánchez miente. No a la guerra, claro que no a la guerra, y que acabe cuanto antes, pero tampoco no a la guerra civil española, que es la que ustedes alimentan cada día de sus vidas. Derecho internacional, pero si no respetan el derecho español, ¿qué derecho internacional? Si no respetan que un fiscal general del Estado está condenado, no a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, a la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy les da a ustedes el poder en la Moncloa. Lo peor es que Sánchez está utilizando los intereses y el futuro de los españoles y está utilizando el comportarse como un líder infantil, adolescente, para bochorno de los líderes europeos que intentan mediar en algo tan complicado. Un adolescente rebelde, pero que se sabe ya a ojos del mundo. Sánchez no es fiable, su gobierno no es fiable, nos van a hundir por la corrupción del bloque sanchista y el aislamiento a España, que es lo que les carcome. Eso sí, las únicas hijas que no van a perder oportunidades son las de Sánchez y Zapatero. Hoy el Partido Popular abre crítica a la derecha y este movimiento de una fragata y de un buque de desplazamiento de tropas a la zona abre también críticas a la izquierda, a los socios parlamentarios del gobierno, poniendo en cuestión el movimiento. Congreso, hay ahora mismo división abierta. María Escolar. Sí, porque más allá de esas previsibles críticas de la oposición encabezadas por el Partido Popular, lo cierto es que el envío de las tropas y la fragata ha creado también discrepancias entre los socios del gobierno, con una Ione Belarra entonando el no a la guerra y pidiendo al Ejecutivo que esto se materialice en posturas y hechos concretos. Frente a ellos, Yolanda Díaz ha vuelto a defender que se trata de una postura estrictamente de defensa. Como sabe, es una actuación estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea. Y, por tanto, este es el planteamiento que está haciendo España. La participación española a través de envío de tropas, a través del envío de fragatas, es participar de esa guerra, de una guerra ilegal que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump y Netanyahu. Este movimiento hoy es la noticia clave para España en este conflicto y acaba de ser respaldada por la OTAN. El Ejecutivo español dice esto responde a las exigencias del Tratado de Lisboa. Si se ataca a Chipre hay obligación de participar en esta defensa. Pero la Alianza Atlántica, Mark Rutte, aplaude el movimiento de España. Let me also praise Spain, because Spain is deployed all over NATO territory. They have their troops are part of many forward land forces, many initiatives, many NATO missions. I really want to commend them for that. There is, as we speak, a Patriot system in Turkey defending key American interests. Pero Estados Unidos sigue ahora mismo amenazando a España. Lo que exige Donald Trump es uso de bases militares y en estos momentos Donald Trump dice: puedo hacer lo que quiera con España. Embajada Estados Unidos, Marta Ita. Máxima tensión hasta ahora entre Washington y nuestro país, con Donald Trump amenazando con tomar represalias tras no dejarle utilizar las bases militares de Rota y de Morón. Sobre la mesa estudia el gobierno estadounidense limitar los visados, pero también el envío de gas natural licuado estadounidense. Trump amenaza así miles de millones en intercambios comerciales. All business having to do with Spain have the right to stop it. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. Embargoes, do anything I want with it. And we may do that with Spain. What do you think? Y hay también amenaza desde Irán a todos los países que desplieguen tropas en aquel terreno. El ministro de Exteriores iraní dice: si Europa mantiene el silencio en frente de esta agresión al derecho internacional, pues todos los países pagarán el precio tarde o temprano. Carla Cuña, a esta hora lo que hay es reacciones y movimiento, hay amenaza de Irán y reacción europea.
Así es, porque Bruselas cierra filas en torno a la decisión de Pedro Sánchez de no dejar utilizar a los estadounidenses las bases de Rota y Morón. Ayer por la mañana le llamó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y Bruselas no descarta acciones para salvaguardar los intereses de los países miembros. También le llamó el primer ministro francés para trasladarle la solidaridad, pero en cambio Francia sí que va a dejar a Estados Unidos usar sus bases en Oriente Medio de manera al menos temporal. Iran is exporting the war, trying to expand it to as many countries as they can to sow chaos, and we are calling for stability and seeing what we can do together. Todo esto es lo que hoy rodea a la participación de nuestro país. Sobre el terreno, en el frente bélico, el número de muertos aumenta ya a 1045 y la ofensiva bélica también. Estas son las imágenes que está distribuyendo Irán para intentar amedrentar a los países en la zona. Es el despliegue de los misiles más sofisticados que tiene. Y ese frente bélico se está desbocando. Hoy salpica a Azerbaiyán, donde ha caído, como ven, un misil iraní. La pelea en el terreno ahora mismo eleva a 1045 los fallecidos y deja escenas de un conflicto que se está generalizando en, además, escenarios que rozan o directamente entran en cuestiones como crímenes de guerra. Esto que están viendo es el impacto en una nueva escuela, bombardeada de nuevo. Lo que tenemos ahora mismo es un frente que se recrudece y un número de víctimas que se dispara. Vamos hasta Teherán, última hora. Jaime León. La República Islámica de Irán continúa su ofensiva contra objetivos estadounidenses en la región. Lo que va de mañana ha lanzado ataques con misiles y drones contra Bahrein, Kuwait, Emiratos y Qatar, según la Guardia Revolucionaria iraní. También ha lanzado un ataque contra Israel que parece que ha sido neutralizado. La Guardia Revolucionaria asegura además que ha hundido un petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, continúan los bombardeos y las explosiones en Teherán, las últimas hace unas pocas horas. Con estos nuevos ataques, el número de muertos se va ya a 1.230 en apenas 6 días. Y al otro lado también se está recrudeciendo la respuesta. Israel ha comenzado a recrudecer, a atacar, quería decir, a Irán. Y esta es la imagen. Esto es lo que está sucediendo sobre el terreno. Imágenes de precisión distribuidas también por Israel contra baterías de misiles, contra camiones en movimiento y contra lo que Israel dice son objetivos. El escenario, ya digo, es de recrudecimiento de las hostilidades y el número de víctimas sigue creciendo. Hemos visto Teherán, vamos al otro escenario, a Israel, Jerusalén. Marc Andela Creu, situación. En este sexto día de guerra sigue el intercambio de fuego cruzado entre Israel e Irán. El ejército israelí está golpeando con fuerza hoy otra vez Teherán. En su último comunicado dicen que han destruido, por ejemplo, infraestructuras subterráneas donde el régimen de los ayatolás escondía misiles. Israel evidentemente no da cifras de víctimas mortales, pero lo cierto es que están aumentando en Irán. Irán de vez en cuando lanza ráfagas de misiles intermitentes hacia aquí, hacia Israel. Solo uno de ellos ha impactado en el país sin provocar grandes daños, pero los drones de Irán por primera vez han golpeado un país nuevo, Azerbaiyán, un país que por cierto estaba reforzando los lazos comerciales con Israel en los últimos meses. Y en el Líbano sigue el desplazamiento forzoso de decenas de miles de personas. Israel, ya sabéis que sigue bombardeando el Líbano por aire, también avanzando por tierra. Dicen que lo están haciendo para eliminar la amenaza que Hezbollah supone para los ciudadanos del norte de Israel. El líder de Hezbollah han dicho que ellos no iban a dejar de defenderse, por lo tanto de atacar Israel, y que no tienen ninguna intención de desarmarse. Esta es la situación doméstica, esta es la situación bélica y a partir de aquí la factura económica, porque sigue disparándose el precio del petróleo y el precio de los combustibles. Y hoy el Ejecutivo habla ya de un despliegue de escudo social específicamente centrado en esto, surtidor y recibo de la luz.
Hoy estamos viendo el precio alrededor de los 50 euros megavatio hora y además el día de ayer hemos visto también una cierta bajada. El objetivo del Gobierno no solo es estar pendiente, sino estar preparados si es necesario aplicar actuaciones o un paquete de medidas. María Escolar, no se descarta ahora mismo la bonificación que se jugó en la guerra de Ucrania de 10-20 céntimos por litro de gasolina. No se descarta atenuar impuestos en el recibo de la luz. Lo que se juega ahora mismo es un escudo social si esto se agrava. No se descarta nada. España está preparada, Javier, así lo ha dicho la ministra de Trabajo. En los 6 últimos años se ha ido tejiendo un escudo laboral económico suficiente para que ahora se disponga de un listado de medidas necesarias que se podrían aplicar en caso de ser necesario. Además, destaca también la colaboración de los agentes sociales con la patronal y el Ministerio para monitorizar la situación y crear nuevas medidas si así requiriera la situación. El mensaje, decía Yolanda Díaz, es el de absoluta tranquilidad. Pero sí estamos preparados para tomar las medidas que sean menester. Serenidad y tranquilidad. Tenemos muchísima experiencia, créanme, y por tanto ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer si es necesario. La guerra en Irán encarece la factura de la luz y del gas. Subidas inmediatas para más de 11 millones de españoles. Y el precio de la gasolina al alza. La gasolina al diésel deberían dispararse en torno a los 2 euros. Bombardeo a nuestros bolsillos. Está subiendo mucho. Hoy en Mañaneros 360. Víctor Burguete, investigador senior del área de geopolítica global y seguridad del CIDOB. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tenemos ahora mismo garantía de suministro? ¿Tenemos ahora mismo garantía de estabilidad de precios? Garantía de suministro sí, porque recordemos que la mayor parte de los hidrocarburos que provienen de la región, tanto de Irán como de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irak, van destinados a Asia. Prácticamente el 90% de los hidrocarburos de la región van destinados a esa región y, por tanto, a nivel de garantía de suministro, en el corto plazo debería estar garantizado. Otra cosa es el impacto que vamos a tener en Europa, y de hecho ya lo estamos sintiendo con el incremento del precio del petróleo y las gasolinas, los productos derivados, y el precio del gas natural, que repercute en el precio de la electricidad y que ya está yendo al alza como consecuencia de este conflicto en Oriente Medio. Por tanto, desabastecimiento, riesgo de desabastecimiento a corto plazo no, presión en los precios e inflación, ya estamos empezando a sentir pues este primer calentón en los precios. Hoy estamos viendo ya algunas gasolineras a 2 euros el litro. Seguimos diciendo, hay muchas subidas que ahora mismo son oportunistas. Todavía no ha llegado el petróleo caro, pero ya se está cobrando como si fuera comprado a estos precios. Señor Burguete, ¿va a ser necesario un escudo social como el que se desplegó en la guerra de Ucrania? Ya veremos, la clave está en la duración del conflicto, si esto se alarga, y los daños en las infraestructuras petrolíferas de la región, para saber si incluso aunque el conflicto desescale, los daños del conflicto son permanentes o no lo son, ¿no? Una cosa importante de la duración del conflicto, por ejemplo, es que en la medida que se alargue, ahora mismo parte de las infraestructuras petrolíferas de la región todavía están funcionando. ¿Por qué? Porque una parte de ellas todavía tienen capacidad para almacenar crudo en Oriente Medio. Entonces, pero esto no es infinito, es decir, si no pueden exportarlo, tú sigues produciendo, lo vas guardando, sobre todo en almacenamiento flotante, en aquellos cargueros, en aquellos petroleros que tienen capacidad, hasta que están llenos. Una vez que están llenos, te ves obligado a cerrar la producción y, por tanto, ya va a ser una producción de crudo que se pierda en el mercado. Por tanto, la duración del conflicto es clave para saber si ese crudo finalmente va a llegar a los mercados asiáticos o europeos o se va a ver disminuida la producción porque no pueden exportar. Entonces, la duración es clave. Y, por supuesto, que no haya un ataque, como hemos visto hoy, o al parecer acaban de reportar,
un ataque a los petroleros de la región, porque si estás almacenando crudo, parte de ese almacenamiento es flotante y empiezan a ser impactados los barcos con los hidrocarburos, pues obviamente dificultas tanto la producción como las exportaciones y las exportaciones del futuro, ¿no? Por tanto, todavía es prematuro, porque si el conflicto acabara dentro de una semana o 10 días, pues todo ese almacenamiento llegaría a los mercados y veríamos una caída grande del precio de los hidrocarburos, ¿no? Por tanto, es una posibilidad, pero todavía no estamos ahí. Víctor Burguete, investigador senior del área de geopolítica global del CIDOB. Un placer escucharle aquí. Cuídese. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Acaba de hablar el rey sobre esta situación. Felipe VI. Y no puede sorprender que también nos unamos a los llamamientos por la contención en el uso de la fuerza, el respeto máximo por la vida y la seguridad de la población civil y nuestra más profunda solidaridad a los países que están sufriendo los graves embates colaterales del conflicto. Necesitamos una Europa con mayor soberanía estratégica que avance hacia una auténtica Europa de seguridad y defensa. Es la declaración institucional de la corona cuando lo que se mira es un punto estratégico, Chipre, porque la Armada Española, tanto el buque como la fragata que se dirigen hacia allí, va a llegar a Chipre en cuestión de días. ¿Cuántos exactamente, Cañedo? Se calcula, Javier, aproximadamente 5 días. El próximo martes 10 de marzo estará ya en las costas de Creta. Hay que recordar que ahora mismo ese buque está en el mar Báltico, estaba realizando unos ejercicios. El martes se unió a ese portaaviones francés, al Charles de Gaulle, y cuando Francia ha decidido enviar su buque hacia allá, Moncloa se ha sumado a esta iniciativa. Como nos explicaba la ministra Margarita Robles hoy aquí en Mañaneros 360, allí va a efectuar labores de defensa, de protección y de evacuación de civiles si fuera necesario. Dar protección a posibles ataques en este momento en la zona de Chipre. Esto es un grupo francés con otros países de la Unión Europea en labores de protección. Una cosa es iniciar una guerra y otra cosa es que cuando hay una situación de evidente ataque está el derecho a la defensa, mientras que la actuación que pretendía el presidente Trump eran labores de ataque. En Chipre está Mónica García Prieto, periodista especializada en Oriente Próximo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Mónica, ahora mismo hay un portaaviones francés, hay barcos griegos, hay fragata y buque español. Chipre ahora mismo se está convirtiendo en punto caliente. Se ha convertido en un punto caliente sin quererlo, sin esperarlo, y por primera vez desde el año 1974, por primera vez desde la invasión de Turquía, con lo cual quizá ahí consiste más la novedad en el caso de Chipre. Realmente en las calles no hay tensión, en la clase política sí que está muy tensionada con todo el ataque que hubo contra la base de Akrotiri. Fue un ataque con un dron que no causó daños, fue de hecho interceptado un vuelo antes de causar ningún daño, hubo daños muy mínimos, pero sí que de pronto se ha revelado como un lugar vulnerable, como os digo, por primera vez en los últimos 50 años. Chipre solía ser la salida natural, de hecho, del Líbano. Cuando el Líbano pues, sufría las ofensivas israelíes, invasiones terrestres, etcétera, Chipre, digamos que era la única vía natural para marcharse, dado que Líbano solamente tiene frontera natural con dos países, con Israel, que es un estado beligerante hacia el Líbano, y con Siria, que hasta hace pues, muy poquito tiempo o estaba en guerra civil o había un régimen atroz a cargo, con lo cual la vía natural era Chipre, y ahora de pronto Chipre es la que se ha quedado un poco pues, a expensas de esta crisis, y como bien decís, pues gracias a este tratado europeo, al que tenemos que defensivo, al que tenemos que pues, obedecer, digamos, al que tenemos que someternos, pues hay varios países que están participando en estas labores defensivas, Grecia entre ellos, Gran Bretaña, Francia y Alemania también se está planteando traer algo como ha ocurrido con España. Mónica, hay la sensación, con tu experiencia, con lo que estás viendo allí, de que esto pueda desbordarse, de que la situación ahora mismo desborde la guerra.
Yo creo que la situación es la más grave que hemos vivido, en mi caso, desde que me dedico al periodismo, seguramente desde que tengo uso de razón. Nunca hemos vivido una crisis regional con visos de ser una crisis internacional. Bueno, ya es una crisis internacional, evidentemente, o mejor dicho, con visos de guerra mayor, de guerra mundial, ¿no? Efectivamente, no hay que desobedecer, sobre todo porque tenemos a ambos lados actores irracionales. A mí antes me solía preocupar, pues, que el caso del régimen teocrático iraní es un actor, o era un actor bastante irracional. Sigue siéndolo, obviamente. Hay una arquitectura detrás, una estructura detrás, pero es un Estado bien, del que no nos podemos fiar. Pero es que del otro lado, ahora mismo tenemos dos agentes como son Israel y Estados Unidos que mienten por sistema, que lanzan globos sondas para asustar y para crear situaciones que luego se descubren que son mentira y que parecen que están dispuestos a llegar a todo. Y lo que más me preocupa es que no parece haber ni un plan B, ni siquiera un plan A. No veo claro que sepan cómo van a derribar el régimen y no tengo claro tampoco que puedan hacerlo ni que sepan qué hacer después. En el caso de que lo derriben, recordemos cuál fue el único precedente. 2003, la invasión de Irak o la invasión de Afganistán. Se derroca el régimen sin un plan B y un mes después ya había milicias armadas. Te iba a decir, porque lo ha hecho Irán en el pasado, contra intereses israelíes y norteamericanos. ¿Quién nos dice que no lo va a hacer en el futuro? Y luego hay que esperar también pues, el factor muy, muy grande y muy irracional. Mónica García Prieto, un placer tenerte aquí con nosotros. Cuídate, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y esto que está sirviendo Mónica desde allí, desde Chipre, ahora mismo es clave, porque hay, además de una guerra bélica, la que estamos viendo, de un escenario con 1.045 muertos, una guerra informativa, una guerra de relato, con muchísimas mentiras, tanto desde Estados Unidos como desde Irán. Vaivenes, contradicciones y constantes cambios de versión. Es el modelo a seguir por la administración Trump en su intento por justificar la guerra en Irán. We'll go as far as we need to go. Lo último, el choque con nuestro país. España se muestra firme ante Trump. No a la guerra. Y la Casa Blanca ahora le intenta dar la vuelta tratando de controlar el relato. They've agreed to cooperate with the US military. Pero es falso, asegura el Ejecutivo español. Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España no ha cambiado en absoluto. Dos versiones y hoy una nueva decisión. España manda una fragata a Chipre tras el ataque a la base militar británica. Una mentira, la supuesta amenaza nuclear iraní. A nuclear weapon. They were on the road to getting one. Una amenaza fantasma que no existe. El mismo Trump ha asegurado durante meses que las instalaciones nucleares iraníes These have been completely and totally obliterated. habían sido aniquiladas. Por lo que nada de amenaza nuclear y nada tampoco Imminent threats from the Iranian regime. de amenaza inminente. Es otra contradicción. Trump trató de justificar su ofensiva contra Irán porque, según él, suponía... Imminent threats. Pero la amenaza era en realidad de Israel. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that would precipitate an attack against American forces. Más contradicciones. La duración del conflicto. Primero iba a ser una ofensiva corta de un par de días, después ya de varias semanas. 4 to 5 weeks. Y ahora... We have capability to go far longer than that. Podría ser mucho más duradera. Incluso han pasado de descartar enviar tropas sobre el terreno a no descartarlas. But I certainly will never take away military options. Son los vaivenes, contradicciones y cambios de versión de la administración Trump I never get bored. para seguir la guerra. Cierres. Pues mira, ante la enorme dimensión que puede adquirir esta crisis, que le hemos oído también a Mónica, pues es comparecencia y explicaciones. Marga. No aceptar nunca la guerra como una forma de resolver conflictos entre los seres humanos. Nunca. Trump y Netanyahu tienen que parar esta guerra. Rico. Siempre con la legalidad internacional y en contra de los genocidas y los mafiosos. Gurpegui. Se está configurando un nuevo orden mundial y esta guerra forma parte y se entiende dentro de ese contexto. Hoy el patriotismo es decir no a la guerra y decir no a Trump. Y esta ahora mismo es la cuestión que hay sobre la mesa. Si estos movimientos nos asoman a la guerra, nos meten en la guerra o solamente nos colocan en el escenario de la guerra. Pero ninguno de los escenarios abiertos a esta hora es tranquilizador. Así terminamos otro día de movimiento de tropas, otro día de movimiento sobre el terreno y otro día también de batalla desinformativa aquí fuera. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online.
Monboro Moda Capricho. monboromodacapricho.com. Artículos personalizados Monboro Polvorín. monboromodacapricho.com. Inicio Monboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Monboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Monboro Moda Capricho. monboromodacapricho.com. Personalized items Monboro Polvorin. monboromodacapricho.com. Home Monboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.